Buenos días, vamos a continuar con las clases del día de hoy, 9 de diciembre del 2020. Vamos a ver clase de español. Para eso te voy a pedir que saques tu libro de español en la página número 52. Vamos a ver tres páginas, la página 52, página 53 y página 54. Vamos a hablar acerca de las leyendas. En la clase pasada de español también estuvimos hablando acerca de las leyendas. Ahora vamos a leer dos leyendas que vienen en la página 52. Te voy a pedir que leas, ¿sí? Y le pongas pausa al video. Leas la leyenda que viene en la página 52 que se llama La Mulata de Córdoba. Hay que ver, cuando estemos leyendo, hay que ir analizando quiénes son los personajes, en qué tiempo se lleva a cabo esta leyenda, hace cuántos años, si nos menciona el año en el que se escribió esta leyenda o en qué época. Hay que ir checando todos esos datos. Vamos a leer entonces la lección de la mulata de Córdoba. Y en la página 53 viene otra leyenda, una leyenda maya que se llama Las Criptas de Cagua. También vamos a leerlas, vamos a analizar esos aspectos, hace cuánto se escribió, en qué época dice que se narran los hechos, o sea, en qué época sucede lo que nos está contando Las Criptas de Cagua, esta leyenda maya mexicana que viene en la página 53. Entonces, primero, leer leyenda de la página 52, La Mulata de Córdoba. Leer la leyenda maya de Las Criptas de Cagua de la página 53. Cuando hayamos leído estas dos leyendas, vamos a anotar en nuestra libreta de español la fecha, el tema de las leyendas, ¿sí? Y vamos a anotar estas cuatro preguntas que vienen aquí, ¿sí? Con muy bonita letra. Dice la pregunta número 1, ¿en qué tiempo histórico ocurren? O sea, ¿cuándo ocurren? ¿Sí? Hay que leer las dos leyendas y poner respuesta. ¿En qué tiempo histórico ocurren? Respuesta. La leyenda de la mulata de Córdoba ocurre en este tiempo y la leyenda de las criptas de Cagua ocurren en este tiempo. Pasamos espacio. Número 2, ¿en qué lugar acontecen los hechos? ¿En dónde se desarrollan? ¿En el bosque? ¿En una casa? Sí, hay que poner en qué lugar ocurren los acontecimientos. Número 3, ¿qué sucesos son tomados de la realidad? ¿Qué es lo que es real y qué es lo que no es real? ¿Cuáles son los sucesos reales? O sea, que sí pueden suceder. Vamos a poner ahí, no, pues que a la mulata, yo ya la leí, ¿verdad? A la mulata la iban a quemar. Eso sí puede ser real, ¿verdad? Porque antiguamente en la Inquisición, pues los quemaban y a las personas que pensaban que tenían ese tipo de que se pensaba que eran brujas y todo eso. Entonces hay que leerlas. ¿Qué es lo que puede ser real? ¿Qué características fantásticas están presentes? Las características fantásticas son aquellas que son imposibles. Por ejemplo, hay una parte de la leyenda de la mulata de Córdoba que dice que salió volando. Eso es algo fantástico porque una persona de carne y hueso no puede volar a menos que sea impulsada por algún aparato especial. Entonces esto es un hecho fantástico, ¿sí? Los hechos fantásticos son aquellos que son imposibles, que no suceden. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, la realidad y la fantasía en las leyendas. Dice, en grupo comenta si crees que los hechos narrados en las diferentes leyendas sucedieron o no. Argumenta tu opinión. Argumentar quiere decir que expliques por qué dices que sí o por qué dices que no. Esto no lo vamos a hacer, solamente estamos aclarando algunas cosas que son fantasía y realidad en las leyendas. ¿Qué es lo que no puede suceder en una leyenda? O lo que no puede ser real, pues son hechos que físicamente no podemos hacerlos. Por ejemplo, volar. No podemos volar. Al menos yo no he conocido a ningún humano que no sea de fantasía que vuele. En las películas lo vemos, pero tenemos que diferenciar entre la realidad y la fantasía. Por ejemplo, Superman vuela, ¿sí? Pero
Sabemos que una persona normal como tú y como yo, pues es imposible que volemos, a menos que estemos impulsados por algún aparato tecnológico que nos ayude a volar, ¿sí? Menos no. Entonces esas son fantasías. O que un animal nos hable, esas son fantasías, ¿sí? Entonces, dice, con tu maestro identifica elementos reales y fantásticos en cada una de las leyendas. ¿Cómo podemos diferenciar lo real de lo imaginario y fantástico o lo posible de lo imposible? Ya te dije, solamente basta con que veamos la realidad. ¿Tú puedes volar o no puedes volar? ¿Tú conoces a alguien que haya volado o que no haya volado? Que no sea impulsado por ningún instrumento tecnológico. Bueno, pues entonces eso es fantasía. Hay que saber diferenciar la realidad de la fantasía. Te vuelvo a repetir, la realidad es lo que sí se puede hacer, lo que sí puede hacer las personas, lo que sí pueden hacer los hombres. La fantasía es aquello que es imposible. Entonces, tú tienes que leer estas dos leyendas y ver qué es real y qué es fantasía. ¿Para qué? Para contestar estos dos cuadros que vienen aquí, ¿sí? Dice leyenda 1, leyenda 2. La leyenda 1 es la mulata de Córdoba. La leyenda 2 es la leyenda maya que viene en la página 53. Título de la leyenda. Leyenda 1, la mulata de Córdoba. Leyenda 2, las criptas de Cagua se llama, ¿sí? Personajes. ¿Quiénes son los personajes que participan en la mulata de Córdoba? ¿Quiénes son los personajes que participan en las criptas de Cagua? Época. ¿En qué época se lleva a cabo la mulata de Córdoba y en qué época se lleva a cabo las criptas de Cagua? Elementos reales. ¿Qué es lo real? Aunque sea pongamos un elemento real o algo que hayan hecho que sea realidad en la leyenda 1 y en la leyenda 2. Y elementos fantásticos. Acuérdate que lo fantástico es lo que no se puede hacer. Lo que es imposible hacer, eso es fantasía, eso es fantástico, ¿sí? Dice, como ya te percataste, las leyendas se basan en historias de personas o hechos reales combinados con elementos fantásticos, maravillosos, imaginativos, sobrenaturales o fantasmagóricos. Todo eso es fantasía. Por eso la gente mayor decimos, los niños muchas veces tienen miedo a que se les aparezca un fantasma o en películas y tienen miedo. Esas son fantasías, no existe, ¿sí? Son elementos fantásticos. Este cuadro que está aquí en la página número 54, ¿sí? Lo vas a apuntar en tu libreta y ahí es donde lo vas a llenar este cuadro. Pero primero tienes que leer las dos leyendas de la página 52 y 53. Vamos ahora a pasar al libro de geografía. En el libro de geografía te voy a pedir que abras tu libro en la página número 41. Vamos a ver el tema entre valles, llanuras y montañas. Para empezar te pido por favor que tengas a la mano tu marcatextos porque vamos a subrayar algunos conceptos que yo te voy a ir diciendo que nos van a servir para el examen. Ten a la mano tu marcatextos por favor y vamos a subrayar lo que yo te voy leyendo. Vamos a comenzar subrayando este primer párrafo. Solamente lo que yo te diga vamos a subrayar con nuestro marcatextos. Comenzamos. Las llanuras, las montañas y los volcanes, como el Vesubio, forman parte del relieve de un lugar y lo hacen característico. En la misma página, un poquito más abajo, ¿sí? Ahí en lo que dice, en donde dice actividad, vienen 3 fotos. Nosotros vamos a ponerle aquí abajo si es un relieve, si es una montaña o si es una llanura. Por ejemplo, la primera foto. ¿Qué crees que sea? ¿Es un relieve? ¿Es una montaña o una llanura? Pues la respuesta es montaña. Entonces vamos a ponerle montaña aquí en el rengloncito. Ahí se ven las montañas. El segundo. Ya tenemos montaña, nos queda relieve y nos queda llanura. Perdón, nos queda meseta y nos queda llanura. ¿Qué será esto? ¿Sí?
esto es una meseta. Una meseta es un lugar plano, ¿sí? Entonces, esto es una meseta. Y el último, vemos ahí el fondo, es un pastizal y allá muy al fondo se ve una montaña. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es? Nos queda una llanura. Entonces, esto es una llanura, mira, es un llano, hay hierbas para que los animales se alimenten. Entonces, esto es una llanura. Hay que ver las diferencias. Entonces, es montaña, meseta y llanura, ¿sí? Subrayamos también lo siguiente. El relieve, la ubicación geográfica de un lugar influyen en el clima, la vegetación y la fauna. Asimismo, originan un tipo determinado de región natural. Acuérdate que la vegetación y la fauna, ¿qué es? La vegetación es todo tipo de plantas que hay en un lugar determinado y la fauna son todos los animales que viven ahí, ¿sí? El clima, pues ese es el clima que nos está afectando o perjudicando o trabajando a nuestro favor, ¿sí? Ya sea caluroso, lluvioso, frío, cálido, templado, eso es el clima, ¿sí? Entonces subrayamos este parrafito completo. Siguiente párrafo, también lo vamos a subrayar, que es este. Dice, el relieve puede ser continental u oceánico. El primero, o sea, el continental, se conforma por montañas, mesetas, llanuras y depresiones. Las depresiones es cuando, por ejemplo, está plano el suelo y de repente baja y luego de repente sube. Esas son las depresiones, cuando vemos constantes variaciones en el suelo, ¿sí? Entonces, vamos a brincarnos el párrafo y vamos a subrayar aquí, esta parte de aquí. Dice, existen también procesos externos como la erosión, ¿sí? Es decir, el desgaste del relieve por el agua y el viento principalmente. La erosión es cuando a un lugar determinado, como por ejemplo los cerros, ¿sí? Que ya tienen millones de años los cerros, les pega el viento, el agua de lluvia y eso los va desgastando poco a poco. Posiblemente nosotros no veamos ese desgaste, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos una cámara que fuera posible tener una cámara que estuviera tomando los cerros año tras año, miles de años tras miles de años, nosotros podríamos darnos cuenta de que el agua y el viento también desgastan el suelo o los relieves. Bien, ahora en la siguiente página, en la página 43, tenemos los movimientos de las placas tectónicas. Este dibujo que tenemos aquí, por ejemplo, lo verde es donde nosotros andamos, donde nosotros pisamos. Aquí vemos cómo hay una montaña. Debajo del suelo que nosotros pisamos hay placas tectónicas que son estas que están aquí abajo. Esas placas tectónicas normalmente están quietas, pero hay ciertos tiempos o se genera mucha presión aquí abajo y las placas tectónicas se mueven, ocasionando acá arriba temblores, ¿sí? Entonces, cuando las placas tectónicas de abajo se mueven, aquí arriba nosotros sentimos el movimiento y es lo que conocemos como un temblor o como un sismo. Mira, dice, aquí vamos a ver los diferentes tipos de movimientos que hacen las placas tectónicas y esto sí te voy a pedir que lo copies todo en tu libreta de geografía. Movimientos de las placas tectónicas. Movimientos de convergencia. Cuando las placas tectónicas se presionan unas con otras, se generan zonas volcánicas y cordilleras, como esta que tenemos aquí. Por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico y la cordillera del Himalaya. Movimiento de separación. Todo lo vamos a subrayar también y lo vamos a copiar en la libreta. Cuando las placas tectónicas se desplazan y separan provocando la salida de magma, roca fundida, es lo que nosotros conocemos como lava que sale de los volcanes. En los fondos oceánicos renovándolos,
También se dan origen a cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas. Y la última, el último movimiento de las placas tectónicas, deslizamiento lateral. Cuando las placas tectónicas se deslizan de manera lateral en direcciones contrarias, como la falla de San Andrés. Y aquí tenemos los diferentes movimientos. Mira, este es un movimiento de deslizamiento lateral. Mira cómo se mueve la tierra, ¿sí? Placa tectónica, movimiento de separación. Se separan, se abren grandes surcos en la tierra, ¿sí? Y por último, el movimiento de convergencia, que se presionan y se levanta la placa tectónica y eso hace que provoca montañas y provoca que haya diferentes cerros. Por ejemplo, los cerros se provocan también por el movimiento de las placas tectónicas, por los movimientos de convergencia. Todas las montañas que vemos son hechos por movimientos de convergencia. ¿Qué vamos a hacer en geografía? Vamos a copiar en la libreta todo lo que subrayamos en nuestra libreta de geografía y vamos a complementarlo, ¿sí?, con los movimientos de las placas tectónicas y con los dibujos, los tres distintos movimientos. Si quieres, puedes poner movimiento de convergencia. Pones cuál es el movimiento de convergencia y haces el dibujo con los nombres. Movimiento de separación. Pones en tu libreta cuál es el movimiento de separación y haces el dibujo. Y por último, deslizamiento lateral. Pones cuál es el deslizamiento lateral y haces el dibujo. Es la primera vez que te voy a pedir 3 dibujos en tu libreta de geografía. Los movimientos de las placas tectónicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Son 3. ¿Y cuáles son? Hay que dibujarlos. Espero que pues tengas paciencia, lo hagas lo mejor posible, lo colorees lo mejor posible y me lo mandes para poder calificártelo. Vamos un poquito atrasados en geografía, entonces hay que apurarnos y vamos a ver más seguido clases de geografía y de historia. Entonces esta es la tarea o el trabajo para el día de hoy. Español, las leyendas, matemática, perdón, y geografía, los movimientos de las placas tectónicas, pero el tema general es entre valles, llanuras y montañas.